Continuamos con Saber Vivir. Amigos, este es su programa Saber Vivir. Les recordamos los teléfonos 225-3344, 224-2363. El tema es la alimentación en el adulto mayor. Gerardo, yo quería hacerte una consulta. El tema de la digestión en el adulto mayor tiene ya serias dificultades porque no hay mucha actividad física. ¿Cuándo se deteriora cuando un paciente o una persona está en silla de ruedas? ¿Y qué tendría que hacer en todo caso? Sí, la motilidad intestinal es importantísima en las personas de la tercera edad. Ese es un tema muy, muy, muy serio, porque no solo disminuimos, ojo, actividad por fuera, sino también disminuye la actividad interna. El tubo digestivo es músculo. Desde el esófago, el estómago tiene 3 capas musculares, el intestino tiene 2 capas musculares. Son músculos que hacen lo que le llamamos nosotros la peristalsis. La peristalsis es el movimiento propio del intestino que va empujando de a poco todo el contenido que hay ahí. Este músculo también se ve afectado muchas veces con la edad avanzada. Hay un 20-25% de incidencia que tenemos en el adulto mayor de estreñimientos crónicos, pero por envejecimiento, por deterioro de esta misma musculatura. Entonces, acá entran, por ejemplo, esos alimentos, los alimentos funcionales. Estos alimentos que son los probióticos, prebióticos, yogures con una buena cantidad de bacterias, que no solo, y buena cantidad de fibra, que no solo ayuda a que tengan una buena flora bacteriana, sino que también tengan una buena peristalsis. Esta fibra que estas personas mayores consumen van a ayudar a que evacúen adecuadamente. Uh-huh. En las personas que no se mueven mucho, por ejemplo, como me pones el caso de una persona que está inmovilizada en silla de ruedas o por el deterioro de la edad misma, ¿no es cierto? Las personas mayores muchas veces ya no se mueven mucho. Aquí sí hay que tener mucho cuidado, porque ahí sí casi la mitad de las personas que se encuentran en una silla de ruedas o no tienen mucha movilidad externa sufren problemas de estreñimientos. A ellas hay que aumentar la cantidad de fibra en las comidas, tanto en las mañanas como en las noches. Aumentar un poquito también el tema de las frutas y verduras, pero lamentablemente hay que tener muy en cuenta que, como te decía, las personas de la tercera edad no pueden tomar mucho líquido o mucho azúcar también a horas de la noche. Se les restringe un poco el tema de las frutas hasta a partir de las 7 de la noche, por ejemplo, para que no generen tanta azúcar y no tengan problemas de hiperglucemias o algo por el estilo. Uh-huh. Ahora, otra consulta que te quería hacer es el tema, por ejemplo, que muchas veces no se toma en cuenta, pero se convierte en un elemento muy importante dentro de este proceso de nutrición, el tema de la dentadura. Exacto, ese es otro punto, ¿no es cierto? Hablé de la lengua, en realidad, que pierde papilas gustativas. La gran mayoría, lógicamente, comienzan a perder piezas dentarias. Uh-huh. Entonces acá ocurren 2 cosas. Una, las personas de la tercera edad pierden esta capacidad masticatoria. Entonces cada vez se les dificulta más el alimento y cada vez se vuelven más selectivos. Ya no quieren comer algunos alimentos porque se les dificulta la masticación. Uh-huh. Es importante que la preparación de los alimentos para las personas de la tercera edad sea adecuada, no poner alimentos de mucha consistencia para que no se peleen y para que no le pierdan el gusto o no le agarren miedo a la comida, porque muchas veces por no masticar bien tragan el alimento y terminan con una indigestión terrible. Y 2, las personas que usan prótesis. Lamentablemente la densidad ósea no solo disminuye a nivel de extremidades, de todo. Los maxilares comienzan a retraerse y a disminuir. Entonces una prótesis que se le hace a una persona de la tercera edad tiene que ser revisada constantemente, porque muchas veces comienza el maxilar a achicarse y esa prótesis ya no le entra bien o le queda muy grande. Entonces comienza a producirle pequeñas lesiones, heridas a nivel de boca, y esta persona ya no quiere inclusive utilizar esa prótesis, prefiere quedarse así con el maxilar y con la encía libre. Entonces esto también va en deterioro de la calidad de nutrientes y de comida, porque al final la persona ya no quiere comer muchas cosas. Ahora, ¿es saludable que, por ejemplo, los adultos mayores tengan una alimentación más suave o papillas, como
sucede en los niños? En realidad, nosotros le decimos a las personas de la tercera edad que son las personas que deben comer de todo. Igual que los niños, deben comer de todo, variado. Pero aquí sí hay que, uno, diferenciar las personas que ya tienen un deterioro en el tema de la masticación. Acá sí se les puede dar alimentos un poco más procesados, un poco licuados o triturados, pero es mejor no tanto licuado, sino como a los niños. Si tú te das cuenta, a los niños hoy en día les decimos no les licúen los alimentos, sino chánquenselo con un tenedor para que el niño se acostumbre a tener bolo, a deglutir el alimento o tragar, como le decimos, para que se estimule también esa peristalsis o ese tubo digestivo. Las personas de la tercera edad, al tener todavía el estímulo de la deglución o el tragar el alimento, van a hacer que el esófago vuelva nuevamente a funcionar. Es un ejercicio que se le hace. Es importante para esta población, el adulto mayor, comer proteínas de todas maneras, porque acabas de decir que la masa muscular se va perdiendo, entonces hay que recuperarla de alguna forma. En este caso, en vez de hacer un buen bistec o darle un bistec, podría darse, por ejemplo, carne molida, sustituirle en el caso que también tenga problemas de Claro, la presentación, como te decía, es importante. Es decir, si yo sé que mi abuelito, el papá que tenemos en la casa, que ya es mayor y no puede masticar bien los alimentos, pues entonces preparar los alimentos de una mejor manera, triturados, molidos. La carne molida es una buena opción. Hay que ver también que no se puede sobrecargar a las personas también de exceso de proteínas por querer que gane masa muscular. Tenemos proteínas o aminoácidos de muy fácil absorción, como la clara del huevo. Entonces se las ponemos en algunos alimentos y se le va balanceando ese alimento, como te decía, al niño para que gane masa muscular y a la persona de la tercera edad o al adulto mayor para que no la pierda. Ahora, en este caso la alimentación es importante el complementarla con proteínas o con vitaminas, pero las que conocemos que vienen en cápsulas o aquí sí es importante. Una vez comentamos el tema de que no era necesario tomar vitaminas si es que yo las como adecuadamente, pero muchas veces en las personas de la tercera edad sí es conveniente utilizar, por ejemplo, estos polvos proteínicos que venden a base de proteínas, vitaminas y minerales. Esta proteína les ayuda mucho mejor porque al menos si es que no la puede comer, sí la consume de esta manera. De todas maneras, las personas de la tercera edad, como te decía, el intestino pierde un poco no solo bacterias útiles que sirven para la absorción de algunos nutrientes, sino también estas vellosidades intestinales que le llamamos, se van disminuyendo. Entonces la absorción de estos minerales es mucho menor. Hay que darles de todas maneras un refuerzo, más aún si vemos que en sus controles médicos pierde peso muy fácilmente. Entonces, aquí también se hace un control estricto. Las personas de la tercera edad, como los niños, que los llevamos casi muy frecuentemente al pediatra para ver su desarrollo, crecimiento, peso, talla y edad, a la persona de la tercera edad tenemos que hacerle exactamente lo mismo. Llevarlo constantemente donde el médico y evaluar cómo está perdiendo la masa muscular, cómo está consumiendo sus alimentos, si es alimentario o si es que es por algún evento que tiene que descartarse. Acordémonos también que la mayoría de cánceres y de neoplasias ocurren más o menos a la tercera edad. Entonces, muchas veces las personas bajan de peso considerablemente, piensan que es porque están comiendo mal, pero al no haber tenido un buen seguimiento con su médico, no han tenido un buen control, a veces se escapa alguna que otra enfermedad por ahí, En el primer bloque, Gerardo, hablaste del tema que hay que tener en cuenta también para este sector, el tema psicológico. Vemos a diario que los abuelitos están en casa y muchas veces quieren opinar o desean pues intervenir en la crianza de los hijos, sobre todo aquellos que viven con sus hijos y sus nietos. Entonces, muchas veces subestimamos o los dejamos de lado porque decimos, no, eso fue en tu época. ¿Eso cuánto influye? El dejarlo a un costado, el tema emocional y la pérdida de apetito por ese tema. Es una relación directa que hemos visto. Como te decía, la depresión en la tercera edad muchas veces es imperceptible. Las personas de la tercera edad tienen, primero, que se sienten disminuidas porque ya no tienen la misma actividad. 2, muchas veces ya no se les toma en cuenta en las decisiones dentro del hogar, porque en realidad
como se dice, ya se les pasó la etapa de criar hijos y ahora, bueno, de una u otra manera nos colaboran con los nietos. Pero igual, las personas de la tercera edad no deben ser tratadas de esa manera, muy por el contrario. Es una persona que ha vivido mucho, tiene mucha experiencia y más bien creo que es el momento en el que tenemos que aprovechar más a nuestros abuelitos o a los papás que los tenemos cerca, porque de una u otra manera, como dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Uh-huh. Las personas mayores saben mucho, muchas veces nos aconsejan muy bien, pero a veces no les hacemos mucho caso. Esto va en deterioro de su estado de ánimo. Entonces muchas veces ya no quieren ni siquiera hablar. Dicen, no, ¿para qué voy a hablar si igual nadie me hace caso? Uh-huh. Agravamos muchas veces los problemas de depresión en la tercera edad por un tema netamente del ninguneo que le llamamos comúnmente, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, no le hacemos caso. O que hable nada más. Que hable nada más y nadie le hace caso. Pero eso deteriora mucho más, inclusive, el estado de salud de una persona de la tercera edad. Al entrar en estados depresivos, es decir, se relaciona con varias funciones fisiológicas. 1 es el sueño, 2 es el apetito, y 3, lógicamente, es las ganas de hacer algo de actividad física. Entonces, las personas se quedan sentadas, ya no quieren salir, ya no quieren hablar, ya no quieren comer, o de una u otra manera no nos damos cuenta que nosotros los estamos empujando por ahí. Estamos también conscientes, Gerardo, que muchos hijos han encontrado en su mamá o en su papá como unos aliados para criar a los nietos y le generan esta actividad que, si bien es cierto, los abuelitos lo hacen de manera digamos encantada, feliz, porque disfrutan de estar con sus nietos, pero es egoísta. ¿No crees que sería egoísta tenerlos en casa para este objetivo? O mejor sería que ellos estén disfrutando de una actividad para su edad o en grupos que muchos municipios tienen para el tema del adulto mayor. Sí, esto es muy importante porque muchas veces ocurre esto, ¿no es cierto? Pero hay que tener bien en cuenta cuál es la relación dentro del hogar. Por suerte todavía nosotros somos de los hogares que tenemos el núcleo familiar muy fuerte, tenemos al abuelo en la casa, que no solo nos ayuda en muchas cosas, sino también en el tema de la crianza de los chicos. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que es una persona que también ya tiene no solo una vida hecha, sino también tiene sus propias responsabilidades. Entonces, debe ser simplemente un tema como medio de ayuda para la crianza de los chicos, pero no es su responsabilidad y tampoco se convierten en los guardianes de la casa, ¿eh? Uh-huh. Bien, amigos, nos vamos a nuestra pausa comercial, pero les recordamos antes el teléfono 225-3344, 224-2363. El tema es la nutrición en el adulto mayor.